Mi nombre es Humberto y yo encontré un trabajo de brujería en una noche que no pude dormir. Tenía insomnio y agarré la idea de limpiar mi cuarto porque ya que no podía dormir, ya que no podía descansar, decidí limpiar mi cuarto y debajo de mi cama había encontrado un trabajo de brujería. Era como un puño de tierra con unas hierbas y limones partidos, todo en un puño debajo de mi cama. Lo limpié, lo eché a la basura. Pero eliminar esa brujería no acabaría con los problemas de Humberto. Por el contrario, sería el inicio de mayores sufrimientos. Al encontrar el trabajo de brujería, comencé a dormir menos. Ya tenía insomnio, pero empeoró más. Ahora, en vez de nomás no poder dormir, ahora comencé a escuchar ruidos en la noche, a la ventana. A veces escuchaba ruidos en el techo o también en las paredes. Y aparte de eso, me llenaba de nervios, de una ansiedad en la noche, que de momento de estar en calma, de repente tenía una ansiedad de salir corriendo, de salir de mi cuarto, de hacer algo, porque sentía una desesperación dentro de mí. Comencé a tener pensamientos de suicidio, de tomar mi vida, de hacer algo que era incontrolable, la manera que esos pensamientos llegaban hacia mí. El peor momento fue que pasé 2 semanas y en esas 2 semanas solo pude dormir un total de unas 3 o 5 horas, donde no alcanzaba a dormir y era los ruidos en las noches, los momentos de ansiedad empeoraban hasta llegar al punto donde no aguantaba más. La familia de Humberto no estaba ajena a todo el dolor que él pasaba desde hace mucho, especialmente su madre, quien trató de ayudarlo, pero sin éxito. Mi nombre es Graciela, mamá de Humberto. Él se encontraba como deprimido, no hablaba mucho y tenía pesadillas y pues no dormía bien, ¿verdad? Se llevaron a terapistas y cosas así que fueron, pero no hubo buen resultado hasta que llegamos a la iglesia. Fue así como Humberto encontró el fin a todos esos tormentos que estaban a punto de ganarle la batalla. Todo empezaría con una sencilla invitación al lugar indicado. Y yo llegué a la Iglesia Universal por la invitación de un familiar. Cuando empecé a participar de la Iglesia Universal, inmediatamente comencé a mirar un cambio. Me recuerdo que después de la primera semana que participé, comencé a poder dormir. Y eso es algo que ya había mucho tiempo que no podía descansar bien. Después de eso, comencé a ver que todos los síntomas, los deseos de suicidio, el nerviosismo, el miedo en la noche, ir disminuyendo. Cada semana que iba, cada vez que participaba, menos sentía los síntomas hasta que se fueron. Ese terror, ese miedo, la depresión que tenía, que me llevaba a sentirme más peor, más vacío, se fue quitado. Yo recibiendo el Espíritu Santo me da esa seguridad de que no hay mal que pueda entrar en mi vida porque tengo a Dios que me protege. Me da la paz de tener esa seguridad que tengo la protección de Dios donde sea que vaya. Tengo la tranquilidad donde sea que yo esté, en el trabajo, en cualquier lugar, estando afuera. Siento esa paz, esa seguridad que Él me da y también la alegría para estar en cualquier situación. Yo puedo ser yo mismo.